10 personas quedaron heridas, 2 de ellas gravemente, en un enfrentamiento entre grupos de extrema derecha ligados a ideologías nazis y opositores a la manifestación de fanáticos del frontis del edificio del Capitolio en la localidad de Sacramento, en el estado de California. Aproximadamente 30 integrantes del Partido Tradicionalista de los Trabajadores se reunían para participar en una protesta cuando se enfrentaron con unos 400 opositores y estalló una pelea. Las autoridades informaron que investigan lo sucedido a pesar de que no hubo arrestos. Luego de 6 años de diferencias, Israel y Turquía oficializaron la normalización de sus relaciones. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que este paso traerá inmensas y positivas repercusiones para la economía israelí. Luego de 6 años de rivalidades, Israel y Turquía anunciaron la normalización de sus relaciones bilaterales, rotas después de que una incursión naval israelí matara a 9 turcos que viajaban en el buque Mavi Marmara de ayuda humanitaria que intentaba romper el bloque israelí en la Franja de Gaza en el 2010. Desde Roma, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu expresó que la firma de este nuevo acuerdo generará estabilidad a Medio Oriente y consecuencias positivas para la economía de su país, que está en la búsqueda de mercados para las reservas de gas que tiene en el Mediterráneo. Israel llegó a un acuerdo de importancia estratégica para la seguridad y economía de israelíes, así como la estabilidad regional. Como parte del acuerdo que será firmado este martes, Israel prevé el pago de una indemnización de $20 millones a cada una de las familias de las víctimas del asalto al barco turco y la designación inmediata de nuevos embajadores. Siguiendo con el acuerdo, las embajadas retomarán sus actividades y tan pronto como sea posible, serán nombrados nuevos embajadores. Quien también saludó este acuerdo fue el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que calificó el acuerdo como una señal importante de esperanza para la estabilidad regional, sumida en el caos, la crisis y los conflictos civiles. Las últimas semanas, Turquía e Israel habían comenzado las negociaciones de entendimiento y Ankara había puesto 3 condiciones para ello: que Israel se disculpe públicamente por la toma del barco Mavi Marmara, entregue indemnizaciones financieras a las víctimas y levante el bloqueo de Gaza. De todas, Israel no accedió al desbloqueo marítimo que impone desde hace 10 años a la Franja de Gaza, por el temor de que el movimiento islamista Hamas, que controla la zona, reciba suministros para atacar a Israel. Aunque sí, luz verde para que Turquía pueda entregar este viernes más de 10.000 toneladas de ayuda humanitaria desde el puerto turco de Mersin hacia el puerto israelí de Ashdod para los palestinos de Gaza. Y siguiendo con su política de restaurar las relaciones internacionales con diversos países, Turquía también pidió disculpas a Rusia por el derribo de su avión Su-24 ocurrido en noviembre del 2015. Pasaron 7 meses para que Turquía acepte lo ocurrido y pida disculpas a Rusia por el derribo del avión militar ruso Su-24 y la muerte de su piloto del pasado 24 de noviembre. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha recibido un mensaje de su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en el que se disculpa por el hecho y asegura que está dispuesto a normalizar las relaciones con Rusia. En el mensaje, el presidente turco expresa sus profundas condolencias a la familia del piloto fallecido, a la que pidió perdón por lo sucedido. Quiero volver a manifestar mis condolencias y mi más sentido pésame a la familia del piloto ruso y les pido perdón. Comparto su dolor con todo mi corazón, reza la carta del presidente turco citada por Kremlin. Agrega el documento que están dispuestos a cualquier iniciativa para aliviar el dolor y la pesadumbre por el agravio. Sin embargo, niegan una intención deliberada y califican a Rusia de amigo y aliado estratégico y aseguran que Turquía no quiso enturbiar las relaciones entre ambos países. Bueno, y estas disculpas uno quisiera pensar que vienen de un verdadero examen de conciencia, ¿no? Unos meses después, pero pudiera ser que es un tema bien económico, ¿no? Bueno, como este monarca que para poder ser rey de Francia se convirtió al catolicismo. Que París bien vale una misa. París bien vale una misa. El retorno de los cientos de miles de turistas rusos que habían dejado de ir a Turquía, producto de las represalias rusas tras el derribo de este avión,
o de que Rusia vuelva a comprar productos alimenticios de Turquía. En el caso de Israel, restablecer también las relaciones económicas con Turquía, llevaron a que en ambos casos se desdigan de lo que habían dicho ambos gobiernos, el israelí respecto al incidente en aguas internacionales y el gobierno turco respecto al derribo de un avión que probablemente haya estado en espacio aéreo sirio y no turco, negaron en todos los idiomas posibles que hubieran violado alguna norma y ahora se disculpan, aunque el gobierno turco aclara que el presidente lamentó, no pidió disculpas, el gobierno israelí sí pidió disculpas, pero el tema es que tú no indemnizas a alguien a quien no le debes algo, ¿no? Y el gobierno turco, como el gobierno israelí, han aceptado indemnizar a los deudos de las víctimas por hechos que hasta la víspera negaban haber cometido. Vamos a un corte. Vamos a un corte y regresamos. Estoy en el Estadio Nacional, vamos a hablar de fútbol. Y en este programa les voy a contar la historia de la participación del Perú en la Copa América, pero también la Copa América en general. Cómo se organizó, quiénes fueron sus campeones, sus principales figuras. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Gracias al auspicio de Leche Gloria. Cuando lavas con Bolívar líquido, tu ropa queda impecable y ahorras de verdad. Porque pagando lo mismo tienes 23 lavadas, mientras que con otro detergente líquido concentrado solo tienes 15. Deja tu ropa impecable y haz que tu día brille. Cuando sea grande quiero ser policía para cuidar a mi mamita. Astronauta para bajarle una estrella a mi mami. Para que sus sueños se hagan realidad, elige cuidarlos con lo mejor. Elige Primor, porque es el más puro y natural. Primor, una familia que cuida a tu familia. Buenas tardes, señora. ¿Usted con qué base de tomate cocina? Yo uso... Le propongo un reto y demostrarle que la salsa de tomate a la cena tiene más sabor casero. ¿Preparamos algo? Ya, pero solo si salgo en la tele. Oye, esta base es como hecha en casa. Confirmado. 7 de cada 10 amas de casa opinan que la salsa de tomate a la cena tiene más sabor casero. La base del rico sabor de casa. Cocinero presenta la diferencia entre frito y bien frito. Solo con Cocinero. No se quema, no se evapora y es clarito. Frituras perfectas, crocantes por fuera y jugosas por dentro. ¡Buenazo, ma! Cocinero. Cocinero también presenta papas listas para freír. Sin lavar, pelar ni picar. Quedan doraditas y más ricas. Encuéntralas en supermercados. Todos querían que vuelvan y volvieron las mantas Bolívar. Anda juntando tus empaques. Bolívar, haz que tu día brille. Estamos viendo TV Perú Mundo. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló una restrictiva ley de aborto en Texas. El presidente Barack Obama dijo que estaba complacida con la decisión del Tribunal Supremo. La Corte Suprema de Justicia norteamericana tomó la trascendente decisión de confirmar el derecho de las mujeres a practicarse un aborto después de que un creciente número de estados tomara medidas para restringir la interrupción voluntaria del embarazo. La decisión tomada por 5 jueces contra 3 representa una victoria emblemática para los movimientos defensores del derecho al aborto, un asunto políticamente sensible en un año electoral.
El máximo tribunal del país consideró ilegal una ley del estado de Texas del 2013 que obliga a las clínicas que practican abortos a disponer de un bloque quirúrgico digno de un hospital. La citada ley obligaba además a los médicos que realizan abortos a disponer de una autorización anticipada de admisión de sus pacientes en un hospital local. Los redactores de ese texto lo justificaban por la necesidad de proteger la salud de las mujeres, alegando que esas disposiciones eran para minimizar los riesgos sanitarios. Pero para los defensores del derecho a abortar libremente, se trata de un pretexto. El verdadero objetivo de los legisladores republicanos de Texas, alegan, es volver, como en las últimas 4 décadas, sobre el llamado caso Roe versus Wade, histórica decisión de la Corte Suprema que en 1973 legalizó el aborto en Estados Unidos. El fallo del alto tribunal trasciende ampliamente las fronteras tejanas, ya que abortar en Estados Unidos se ha convertido en la práctica en algo cada vez más complicado para millones de mujeres. Bueno, en estos meses hay 2 batallas políticas importantes en Estados Unidos, una por la Casa Blanca, por supuesto, y la otra por la Corte Suprema de Justicia, porque se debe decidir quién reemplaza al juez conservador Antonin Scalia, que murió hace poco, y que quien sea nombrado será el fiel de la balanza y inclinará la Corte a favor de decisiones más liberales o más conservadoras, y eso, por supuesto, depende del presidente de la República, a quién propone. Claro, y Obama quiere que eso se decida. Lo decide el Senado. En realidad se dice, claro, pero a propuesta del presidente. Pero los republicanos quieren que el tema se posponga hasta que se forme un nuevo gobierno. Cosa que no tiene en realidad justificación legal. Simplemente no quieren que sea un nominado por Obama el que sea elegido para el cargo. Ni siquiera quieren escucharlo. Ni siquiera quieren escucharlo, claro, porque hay que hacer audiencias, ¿no? Para que la persona en cuestión explique cuáles son sus posiciones en una serie de temas y de ese modo los senadores sepan si vale la pena ratificarlo o no. En la práctica, digamos, los candidatos a la Corte Suprema tienen un dribbling que ni el Cholo Sotil en su mejor época, ¿no? Porque básicamente no sueltan prenda en las audiencias, por ende lo único que queda es remitirse a sus antecedentes. Pero obviamente el presidente envía a alguien que no tenga grandes antecedentes comprometedores. Y el punto es que una vez elegido puede adoptar las decisiones que quiere, ya no está sometido. Es miembro de la Corte Suprema hasta que se muere. De por vida, salvo que decida renunciar, ¿no? Y hay 4 miembros conservadadores, 2 o 3 liberales y 1 o 2, no estoy del todo seguro ahora cómo ha quedado, que son swing judge, le dicen algunos, ¿no? Cambian de posición según el tema. Entonces ahora muchas votaciones quedan 4-4, con lo cual la decisión de la instancia previa se ratifica. Si no hay decisión de la Corte Suprema, queda en pie la decisión previa. Y claro, por eso es tan importante quién es el 9º juez, porque ese es el que puede romper el empate en una serie de temas. Y hoy día también hay esta imagen que nos está llegando desde Estados Unidos vía C-SPAN, y es la senadora Elizabeth Warren, demócrata de Connecticut liberal, con Hillary Clinton en Cincinnati, Ohio, haciendo campaña las 2 juntas, me parece por primera vez. Sí, lo que algunos presumen es que la mejor forma de atraer a los votantes de Bernie Sanders, sobre todo los jóvenes, a la campaña, no solo como votantes, sino como activistas, a la campaña de Hillary Clinton, es poniendo a quien hubiera encabezado esa opción dentro del Partido Liberal de no haberse presentado Sanders, que es Elizabeth Warren, ¿no? Elizabeth Warren y Sanders tienen posiciones intercambiables en la mayor parte de temas, y esa es la forma de cohesionar al Partido Demócrata, que está profundamente dividido después de las primarias. Incluso se le voceaba como posible candidata antes que se hiciera ya oficial la candidatura de Hillary, la precandidatura, ¿no? Y ella ha demorado un tiempo también en decir por quién votaba, ¿no? Que eso también le ayuda para poder ahora unirse a la campaña ya como candidata demócrata Hillary. Habrá que ver si la incluye en la fórmula presidencial. Eso se decide, lo anuncian en las convenciones. En la convención, sí. La policía turca reprimió con violencia una marcha por el orgullo gay en Estambul. 19 personas fueron detenidas, entre ellas 2 políticos alemanes y un periodista fotógrafo de Estados Unidos. Estambul, ciudad hostil al desfile del orgullo gay.
Al igual que ocurrió el año pasado, la policía turca ha actuado sin contemplaciones contra quienes pretendían desafiar la prohibición de marchar para reivindicar los derechos del colectivo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Numerosas personas han sido detenidas, entre ellas algunos periodistas y 2 jóvenes que formaban parte de una delegación del Partido Verde Alemán. No tengo ni idea de por qué han detenido a 2 personas de nuestra delegación, decía el político Volker Beck. 2 chicos alemanes jóvenes, no hicieron nada distinto del resto de los demás, solo estaban de pie bajo el cielo de Turquía. Las autoridades de Estambul argumentan que la prohibición del desfile se debe a razones de seguridad pública, ya que temen que sus participantes sean atacados por fanáticos islamistas o de extrema derecha.